Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, evitando la relajación residual, a cargo de Luis Miguel Suárez, residente de primer año, y el profesor tutor es el doctor Javier Benítez, médico anestesiólogo de la Universidad Nacional, neuroanestesiólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá y actualmente profesor y coordinador de residentes de la Universidad del Valle. Puedes empezar, Luis. Te activé el micrófono. Listo, profe, ¿me escucha? Escuchamos perfecto y se ve perfecta la presentación. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Miguel Suárez Bravo, residente de primer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad del Valle. Vamos a hablar de evitar la relajación residual. Primero, quiero agradecer a mi tutor, el doctor Javier Benítez, por el acompañamiento en este tema. Este va a ser el contenido a grandes rasgos de la charla. Primero vamos a revisar la relevancia del bloqueo residual, un poco de incidencia, un poco de complicaciones. Vamos a revisar la fisiología de la placa neuromuscular, algo de generalidades de los bloqueadores neuromusculares, unos conceptos de monitoría, algo sobre la reversión y por qué no se utiliza la monitoría de la relajación. Bueno, el bloqueo neuromuscular residual se define por la presencia de signos o síntomas de debilidad muscular en el postoperatorio después de la administración intraoperatoria de un bloqueador neuromuscular y el coeficiente TOF menor de 0.9. Es importante aquí tanto la parte clínica como la parte objetiva del TOF, porque se ha visto que pacientes con TOF de mayor de 0.9 aún preservan o presentan síntomas de debilidad muscular, como también pacientes con TOF menor de 0.9 que ya tienen recuperación completa de la función neuromuscular. El TOF, a grandes rasgos, es un patrón de estimulación en el cual se presentan 4 estímulos y se compara el último con el primero. Esto lo vamos a ver más detalladamente más adelante. La definición del bloqueo neuromuscular a través del tiempo ha ido cambiando. Para 1973, según Ali y colegas, una recuperación aceptable era un cociente de 0.74, en el cual el paciente ya podía mantener la cabeza elevada, abrir los ojos, cerrar el puño y protruir la lengua y tener una capacidad vital mayor de 15 mililitros por kilogramo. Pero estudios más recientes se ha encontrado que un TOF entre 0.7 y 0.9 los pacientes van a presentar alteración de la función laringea, obstrucción parcial de la vía aérea, microaspiraciones gástricas y síntomas desagradables de debilidad muscular. ¿Qué tan frecuente es el bloqueo residual? Pues la incidencia a través del tiempo es variable y varía también según el punto de corte del TOF que tomemos. Por ejemplo, en 1979, Baby Mogensen encontró tomando de punto de corte un TOF menor de 0.7, encontró incidencia del 42% con bloqueador de larga acción. Ya para 1980 varios estudios encontraron una incidencia de 21 al 36% también con bloqueador de larga acción. Davain hizo un estudio con 526 pacientes utilizando bloqueador de rocuronio, becuronio o atracurio y encontró en el postoperatorio un TOF menor de 0.7 en un 16% y un TOF menor de 0.9 en un 45%. 2 horas después repitió la medición del TOF y encontró un TOF menor de 0.7 en el 10% y un TOF menor de 0.9 en el 37%. Bayar hizo un estudio con 568 pacientes con un bloqueo de becuronio, encontró un TOF menor de 0.7 en un 42%.
Más recientemente, en el 2017, Naguib hizo un metaanálisis tomando estudios desde el 2006 hasta el 2016, en el cual tomó 24 ensayos clínicos, un total de 3.375 pacientes, en el cual encontró una amplia variabilidad en la incidencia de bloqueo residual, desde un 2% hasta un 66%, con un promedio aproximado de un 40%. En el 2019 se hizo un estudio en Estados Unidos de tipo cohorte de 255 pacientes, en el cual se comparó la incidencia del bloqueo residual en hospitales comunitarios y en hospitales universitarios o académicos. Y se encontró que la incidencia en los hospitales académicos era del 59.9%, mientras que en los comunitarios era del 83%, en un promedio de un bloqueo residual de 64.7%. También mencionan que los profesionales encuestados aquí se regían por un juicio clínico de rutina y que ya tenían unos signos clínicos suficientes para la extubación. Es muy relevante la monitoría clínica porque en muchos pacientes con bloqueo residual pueden presentar debilidad clínicamente importante que no es clínicamente evidente. Los factores de riesgo que tendremos para el bloqueo residual va a ser el uso de bloqueadores neuromusculares de larga acción, utilizar 3 a 4 dosis efectivas, lo cual nos puede prolongar el bloqueo de un 50 a un 300%. La variabilidad en respuesta de los pacientes a los bloqueadores neuromusculares, la gran variabilidad de la duración de la reversión inducida por nextimina, pues se ha visto que pacientes después de 30 minutos de la administración de nextimina aún presentan parálisis residual significativa. En la práctica clínica, la extubación se hace de 5 a 10 minutos después de la administración de neostigmina, sin permitir un tiempo suficiente para el retorno de la función neuromuscular. Esto cada vez es más común por la presión de la rotación rápida de los pacientes, en especial en cirugías ambulatorias, por lo que aumenta el riesgo del bloqueo residual. Otro factor de riesgo es no documentar la función neuromuscular antes de la extubación. Este es un estudio que se hizo en el 2019 de un análisis multivariado de factores de riesgo para el bloqueo residual y encontraron que el sexo masculino tenía un OR aumentado de 2.6, también el aumento del índice de masa corporal, un OR levemente aumentado, y en este estudio encontraron que los hospitales comunitarios, en comparación con los académicos, también tenían un OR aumentado de 3.15. Y consecuentemente una disminución del OR cuando el tiempo de intubación, del tiempo de intubación hasta el tiempo de extubación era prolongado. Las complicaciones tienen una amplia gama de aparición que van a ir desde incomodidad del paciente hasta desde incomodidad del paciente, sensación de debilidad, de angustia, pasando por disfunción de los músculos de la faringe y del esófago superior, en retraso del egreso de la unidad de cuidados posanestésicos, en aumento de los tiempos de destete ventilatorio, una hipoxemia grave, unas saturaciones menores de 90 a pesar del oxígeno suplementario mayor del 50%, aumento del riesgo de aspiración hasta 5 veces más, incremento del riesgo de obstrucción de la vía aérea superior durante el traslado a la unidad de cuidados posanestésicos, un riesgo de colapso ventilatorio, incremento del riesgo de las complicaciones pulmonares como neumonía, atelectasia y daño cerebral permanente, necesidad de intubación de urgencia e incremento de ingreso a la UCI. El diagnóstico del bloqueo neuromuscular residual se puede hacer de 3 maneras, de forma clínica,
con monitoría cualitativa, la cual va a ser subjetiva, vamos a andar más adelante, con monitoría cuantitativa, la cual va a ser objetiva. El diagnóstico clínico es un diagnóstico que no tiene evidencia confiable, aunque es el más frecuentemente utilizado por los profesionales. Uno de los signos más frecuentes es la elevación de la cabeza por 5 segundos, pero se ha encontrado que 11 de cada 12 pacientes aún tienen un TOF de 0.5. Otros signos frecuentes son el agarre sostenido con la mano, la elevación de la pierna, la apertura ocular, pero estos se han asociado con TOF bajos. En cuanto a la confiabilidad del diagnóstico clínico, vamos a ver en este caso que la sensibilidad es la capacidad de detectar el bloqueo residual, la especificidad, la ausencia del bloqueo residual. Vemos que todos estos signos clínicos tienen una sensibilidad disminuida menor del 40%, con valores predictivos bajos. Tienen una sensibilidad relativamente buena, pero con valores predictivos también bajos. Ninguno de estos test es adecuado para predecir un momento adecuado para la extubación. Ninguno de estos son específicos de la función respiratoria, por lo que ni uno ni la suma de estos nos pueden predecir el bloqueo residual. El diagnóstico por monitoría de forma cualitativa se puede hacer de dos formas. Puede ser visual o manual. En 1985, Baby Mogesen hizo un estudio para la detección del desvanecimiento, en el cual encontró que anestesiólogos sin experiencia, el 37% lo detectaron visualmente y el 57% lo detectó manualmente. Pero con un TOF mayores a 0.4, entre 0.5 a 0.7, encontró grandes fallas, por lo que llegó a concluir que somos incapaces de detectar el desvanecimiento con TOF mayores de 0.4, así seamos anestesiólogos experimentados o no. En cuanto a la monitoría cuantitativa, el más frecuente es la aceleromiografía. Vamos a ahondar más adelante. Vamos a ver que esta monitoría nos va a reducir la incidencia del bloqueo residual, dado que con aceleromiografía va a ser una incidencia del 4 al 5% y un TOF subjetivo, es decir, cualitativo, va a ser del 30%. Nos va a reducir el bloqueo residual, la debilidad muscular, los eventos respiratorios post-extubación. Todo esto nos lleva a preguntarnos si usamos la monitoría cuantitativa, si la tenemos a la mano. Pues se ha evaluado en países donde está disponible el monitor y el estimulador de nervio periférico, y se ha encontrado que igualmente así esté disponible, el 50% de los profesionales utiliza los test clínicos, el 11% algunas veces utiliza la monitoría y solo el 16% utiliza la monitoría de forma rutinaria. En 2019 se hizo una encuesta en Roma y en Hungría, tomando 332 anestesiólogos. El 74% de los hospitales tenían los dispositivos disponibles, pero solamente el 10% o menos utilizaban los monitores de forma regular. A estos profesionales se les preguntó sobre la incidencia del bloqueo residual y todos afirmaban que eran muy bajo, del 2.2%, es decir, lo subestimaban. En 2019 también se hizo una encuesta en Grecia, en la cual encontraron que el 68.9% de los profesionales extubaban solamente utilizando los signos clínicos, el 42.5% extubaban con un TOF menor de 0.9 y el 24% extubaban con un TOF menor de 0.8. Esto nos muestra que hay un conocimiento inadecuado
de los monitores y del TOF adecuado para la extubación. En Italia, en 2012, también se hizo una encuesta a 1.400 profesionales. El 50% utilizaba signos clínicos, el otro 50% sí utilizaba el TOF de rutina, pero solo el 30% responden que el nivel más seguro para extubar es un TOF mayor de 0.9. En Estados Unidos y en Europa se hicieron 2.636 encuestas. También les preguntaron sobre la incidencia del bloqueo residual y lo subestimaban manifestando que era del 1%. El 19% de los europeos y el 9% de los profesionales de Estados Unidos no utilizaban los monitores de forma rutinaria y la mayoría indicó que ni el estimulador del nervio periférico ni el monitor deberían formar parte de los estándares mínimos. En cuanto a Colombia, podemos ver que el departamento ha contribuido a la evidencia. Se hizo un estudio de corte transversal aplicado a 258 anestesiólogos, en el cual se encontró que el 61% de estos utilizaba bloqueador neuromuscular en anestesia general, pero el 68% respondieron no usar monitoría y solo el 13% utilizan de forma frecuente la monitoría. Ahora vamos a abordar un poco sobre la fisiología de la placa neuromuscular. Vamos a revisar de forma resumida la fisiología de la placa, dividida en 7 pasos. El primero va a ser la llegada del impulso eléctrico a la terminal nerviosa de la neurona motora. Este va a ser sensado por los canales de calcio, los cuales son sensibles a voltaje, los cuales se abren y permiten el ingreso de calcio. Este calcio va a estimular a las vesículas cargadas de acetilcolina, las cuales se van a trasladar y se van a unir con la membrana plasmática y van a liberar la acetilcolina a la hendidura sináptica. La acetilcolina va a viajar poco a poco y se va a unir con los receptores nicotínicos de acetilcolina postsinápticos, específicamente a las unidades alfa. Y va a sufrir un cambio conformacional, haciendo que éste se abra, permitiendo el influjo de sodio, causando unos cambios en la electricidad, causando una carga intracelular positiva y extracelular negativa, lo que nos va a iniciar el potencial de acción. También va a activar este potencial de acción va a activar a los canales de sodio adyacentes sensibles a voltaje y se va a propagar el potencial de acción. Después de un tiempo, la acetilcolina se va a liberar del receptor, nos va a llegar la acetilcolina esterasa, la cual va a degradar la acetilcolina en colina y ácido acético. La colina va a ser recaptada por la membrana presináptica para volver a producir acetilcolina. Cada unión neuromuscular contiene cerca de 5 millones de receptores de acetilcolina nicotínicos, pero solo requiere 500.000 para una contracción muscular normal. El contenido de la vesícula se le va a denominar cuanto y cada cuanto va a producir una despolarización miniatura. El número de cuantos liberados para una despolarización es alrededor de 200. El receptor de acetilcolina va a tener 5 subunidades, 2 unidades alfa idénticas, una subunidad beta, una subunidad delta y una subunidad épsilon.
Cada subunidad va a tener unos dominios M1, M2, M3 y M4. M2 va a ser el encargado de formar el poro. La acetilcolina se va a unir con las unidades alfa, lo que va a permitir el influjo del sodio. La respuesta de la fibra muscular va a ser de todo o nada. En cada unidad motora, el grado del bloqueo es proporcional al grado de la ocupación de los receptores. El uso de los bloqueadores neuromusculares nos va a facilitar la intubación orotraqueal, disminuyendo el riesgo de lesiones de la vía aérea. Nos va a facilitar el abordaje quirúrgico. Nos va a hacer un mejor acople a la ventilación mecánica, tanto en quirófano como en UCI. Nos va a servir de tratamiento para el laringoespasmo y para el SDRA. En cuanto a estructura química, los bloqueadores neuromusculares se clasifican en no despolarizantes y despolarizantes. El despolarizantes, el principal va a ser la succinilcolina. Los no despolarizantes, el grupo de las benzil-lisoquinolinas, el principal el cisatracurio, y los aminoesteroides, los principales becuronio y rocuronio. Según el tiempo, según su duración, se van a clasificar en ultracorta, menos de 10 minutos, la succinilcolina, corta de 10 a 20 minutos, el mivacurio, rapacurio. El rapacurio fue retirado por la FDA en 2001 por causar muertes por broncoconstricción. Los de duración intermedia de 20 a 50 minutos, está el atracurio, el cisatracurio, becuronio y rocuronio, y los de acción prolongada, más de 50 minutos, pancuronio, galamina, alcuronio, doxacurio y pipecuronio. En esta imagen vamos a ver los bloqueadores no despolarizantes de amarillo y los despolarizantes en azul. El bloqueador no despolarizante se va a unir también con la unidad alfa. Puede ser con uno es suficiente, con que tape una unidad alfa es suficiente para bloquearla. Así no permite que se haga el cambio conformacional y no va a permitir el influjo de sodio ni que se produzca el potencial de acción. Solo con una unidad que esté ocupada alfa ya va a ser suficiente para el bloqueo. El bloqueador despolarizante se une a la subunidad alfa, va a producir el cambio conformacional, permite el influjo de sodio, nos permite el potencial de acción, pero este va a ser prolongado y va a pasar a inactivado, y después de esto va a pasar a la relajación. El canal de sodio va a tener tres estados: de reposo, activo e inactivo. Este tiene, según sus compuertas, este tiene dos compuertas: la compuerta superior sensible a voltaje, la compuerta inferior sensible a tiempo. Cuando el potencial de acción llega al canal del sodio, va a abrir la compuerta superior sensible a voltaje y va a permitir el influjo de sodio. Este va a ser el estado activo. Pero en un corto tiempo la compuerta inferior sensible a tiempo se va a cerrar. Este va a ser el estado inactivo. Cuando tenemos el estímulo de la succinilcolina, el potencial de acción va a ser prolongado, la despolarización va a ser prolongada y la compuerta superior no se va a cerrar hasta que el potencial de acción no se retire, y la compuerta inferior no se va a abrir hasta que la compuerta superior no se cierre, quedando el canal inactivo, produciendo después de las fasciculaciones relajación. Vamos a hablar un poco del bloqueo de fase 1 y bloqueo de fase 2. El bloqueo de fase 1 va a tener una respuesta al TOP de forma uniforme y constante. Siempre va a mantener una relación mayor de 0.7. Si en algún momento empieza a aparecer desvanecencia, va a ser porque inicia un bloqueo de fase 2. El bloqueo de fase 2 también es llamado dual o de desensibilización. Este se produce por infusiones prolongadas de succinilcolina o por dosis altas de mayores de 3 miligramos por kilogramo. Y este va a
ser un proceso gradual desde el bloqueo despolarizante a no despolarizante. Vamos a tocar unas definiciones básicas de los bloqueadores. Uno, la latencia, que es el tiempo desde la administración del medicamento hasta la disminución de la altura de contracción hasta el 25%. La dosis efectiva 95, que es la dosis necesaria para disminuir la altura de la contracción 95% ante un estímulo único. Esta no se relaciona con el tiempo. El DUR 25, que es el tiempo entre la administración del medicamento hasta la recuperación de la altura de la contracción de un 25%. El DUR 90, el tiempo de la administración del medicamento hasta la recuperación de la contracción de un 90%. Y el índice de recuperación, que es la velocidad de recuperación entre el DUR 25 y el 75%. La potencia es la dosis necesaria para producir cierto efecto. Esta no la debemos confundir con el inicio de acción. Dado que, bueno, vamos a explicar un fenómeno que ocurre con el rocuronio y con el becuronio. Normalmente la dosis del rocuronio, una dosis efectiva es de 0.3 y la dosis del becuronio es de 0.05. Es decir, el becuronio tiene una dosis 6 veces menor, es decir, es mucho más potente. Por esto mismo, cuando administramos una dosis efectiva del rocuronio va a tener 6 veces más moléculas y al tener esa mayor cantidad de moléculas va a lograr un equilibrio más rápido con el sitio efecto, haciendo que el inicio del bloqueo del rocuronio sea más rápido. Como podemos ver, se asemeja mucho a la succinicolina. En morado vamos a ver el becuronio, más potente, pero se va a demorar un poco más. Bueno, en cuanto a los tipos de monitoreo, podemos ver que puede ser objetivo y subjetivo. El subjetivo va a ser por signos clínicos y el objetivo va a ser con instrumentos. ¿Por qué debemos monitorizar? Porque existe gran variabilidad entre las respuestas a los bloqueadores, porque el bloqueo residual no es susceptible de detección clínica confiable, porque no detectar este bloqueo residual nos puede significar desenlaces catastróficos, porque disminuye la morbimortalidad peri y posoperatoria, porque nos ayuda a un mejor manejo de las dosis de mantenimiento, porque nos ayuda a identificar el bloqueo de fase 2 y la recurización, porque nos ayuda a predecir los tiempos de recuperación del bloqueo, nos ayuda a dar un mejor manejo de la reversión del bloqueo neuromuscular y porque no existe ninguna contraindicación para la monitorización. Tenemos 5 métodos para el registro de las respuestas. El más usado es la aceleromiografía. Tenemos la mecanomiografía, electromiografía, cinemiografía y fonomiografía. La mecanomiografía, en la cual se coloca una precarga y el transductor va a convertir la fuerza en la fuerza de contracción en señal eléctrica. Es decir, nos va a medir la tensión de la contracción isométrica. En este debemos colocar una precarga de 200 a 300 gramos. Se debe fijar el antebrazo y la mano en forma rígida, no se puede mover. Debemos tener cuidado de no sobrecargar el transductor y se debe tener una adecuada colocación del purgar y del transductor para que la tracción sea de forma lineal. No hay ningún dispositivo de estos de forma comercial, es un equipo pesado, no se puede mover y como podemos ver es de difícil configuración. En cuanto a la electromiografía, este nos va a medir la respuesta eléctrica o el potencial de acción producido por un estímulo de un nervio periférico. Los músculos más frecuentemente usados son los inervados por el nervio unal y por el nervio mediano,
Se pueden utilizar electrodos de superficie o de agujas sin tener diferencias. Se pueden utilizar músculos que no son accesibles con la mecanomiografía, como son los músculos de la laringe con un tubo que tiene electrodos, o el diafragma de forma transcutánea con el frénico. Las ventajas de la electromiografía es que no necesita precarga, puede registrar músculos que la mecanomiografía no, la respuesta solo refleja la transmisión neuromuscular. Las desventajas es que es de difícil ubicación de los electrodos y si se mueven puede afectar la medición y es altamente sensible a la interferencia eléctrica. La cinemiografía va a tener una placa piezoeléctrica, la cual al deformarse nos va a producir un voltaje, el cual va a ser proporcional a la deformidad. Hay pocos estudios con este método, pero se cree que ahí tiene una buena correlación con la mecanomiografía. La fonomiografía es un nuevo método interesante, pero no hay dispositivos comerciales, solo se utiliza en investigación. Este se basa en que la contracción muscular nos va a producir sonidos de baja frecuencia, los cuales son registrados por micrófonos especiales y llevados a un transductor. La fonomiografía tiene buena correlación con la aceleromiografía, electromiografía y la mecanomiografía. Y la más frecuente, la aceleromiografía, va a utilizar monitores pequeños, portátiles, fácil de utilizar en el contexto clínico. De estos tenemos el TOF-WAS, el TOF-WAS-S, los cuales se comercializaban hasta 2016, ya no se utiliza el TOF-WAS-XS, que se utiliza más en ambientes de investigación, y actualmente se utiliza el TOF-STIMPOD. Esta gráfica, un poco aburrida, solamente es para mencionar que hay otras opciones de monitores, como por ejemplo el TOF-SCAN, que también va a utilizar un acelerómetro, el TOF-CUF, el cual va a detectar picos de presión, el MMT también, que tiene un sensor piezoeléctrico, y el Interview, que también va a ser por aceleromiografía. Como ya les mencionaba, el TOF-WAS ya no está disponible, se comercializaba hasta 2016, y el NMT tampoco está disponible. La aceleromiografía registra la aceleración isotónica del pulgar en respuesta al estímulo de un nervio periférico. Este se basa en la segunda ley de Newton, en la cual la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Teniendo en cuenta que la masa del pulgar es constante, la aceleración será directamente proporcional a la fuerza. La aceleromiografía tiene una buena correlación con la mecanografía y la electromiografía. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, el acelerómetro se va a ubicar en la parte interna del pulgar, se va a sostener con una cinta. Es importante que el pulgar quede libre para que pueda producir esta aceleración. No necesita una precarga. Las ventajas de esta es que tampoco necesita tener la mano y el antebrazo ubicado de forma rígida. Es una medida objetiva en tiempo real y el costo es relativamente bajo. Hay 5 patrones de estimulación de nervios y para todos estos vamos a utilizar estímulos supramáximos, que lo voy a explicar más adelante. Tenemos el estímulo de contracción única, el estímulo en tren de 4, estimulación tetánica, el recuento de estimulación posttetánica y la estimulación mediante descarga doble. Dado que para todos utilizamos un estímulo supramáximo, pues vamos a explicar este. ¿Por qué utilizamos un estímulo supramáximo? Porque los nervios tienen múltiples fibras y cada una de estas tiene un umbral diferente. Para una contracción se necesita un mínimo de estas fibras que se despolaricen. Cuando se incrementa la corriente,
aumentan de forma proporcional las fibras despolarizadas. La corriente umbral es la corriente que activa las suficientes fibras para producir la contracción. Después de producir la despolarización de todas las fibras, el incremento adicional de corriente no recluta más fibras y esto se va a conocer como corriente máxima. Para asegurar que todas las fibras se despolaricen, vamos a aumentar un 20 a 30% más la corriente. Y así la disminución de la fuerza de la contracción será por el bloqueador y no por cambios en la resistencia de la piel. ¿Cómo se logra un estímulo supramáximo? Se empieza a aumentar la corriente de 10 en 10 o de 20 en 20 hasta lograr una contracción que sea fuerte y repetible. Después de lograrla, se aumenta un 20 a 30% la corriente y usualmente va a ser entre 40 o 50 miliamperios. En promedio 50 miliamperios el estímulo supramáximo. En algunas condiciones, por ejemplo, en edema y en obesidad mórbida y en hipotermia, va a haber un aumento importante de la resistencia de la piel, por lo que se van a necesitar valores más altos para el estímulo. En cuanto a la estimulación de contracción única, vamos a suministrar o administrar estímulos supramáximos únicos en un nervio periférico con una frecuencia de 0.1 a 1 Hz. Esta nos va a ayudar para estudios fisiológicos y farmacodinámicos o para determinar el estímulo supramáximo. En la imagen a la derecha podemos ver un bloqueo de un no despolarizante, abajo un bloqueo de un despolarizante y vamos a ver que tiene unas curvas similares, solamente se diferencian en el tiempo de inicio, el no despolarizante entre 2 a 3 minutos y el despolarizante cercano al minuto. El tren de 4, que es el que más frecuente utilizamos, en este se van a administrar 4 estímulos supramáximos con una frecuencia de 0.5 segundos a 2 Hz y se van a repetir cada 10 a 20 segundos. Cada tren o cada ráfaga va a producir una contracción y cuando hay un bloqueo, esta va a ser amortiguada y esta va a ser la base de la evaluación de nosotros. La relación TOF o proporción TOF va a ser la división de la última respuesta sobre la primera. Los bloqueadores no despolarizantes tienen un efecto que van a inhibir receptores presinápticos, los alfa 3, beta 2, y que se cree que están implicados en este desvanecimiento. Los bloqueadores despolarizantes ni activan ni inhiben estos receptores presinápticos, por lo cual no van a presentar este desvanecimiento. Primero, en el bloqueo vamos a hacer una normalización del estímulo. Este es un control. Vamos a ver que a medida que inicia el bloqueo va apareciendo el desvanecimiento, un coeficiente de 0.2, aún con 4 respuestas. Ya a medida que aumenta el bloqueo, ya solo va a haber conteo del top de respuestas. Y en el bloqueo intenso ya no va a aparecer respuesta. Las ventajas del tren de 4 es que se puede medir el grado del bloqueo sin un valor preoperatorio. Es menos doloroso que el estímulo de doble ráfaga y que el estímulo tetánico y no nos va a influenciar la siguiente monitoría. El estímulo tetánico usa estímulos de alta frecuencia de entre 30 a 100 Hz. Los más frecuentemente utilizados son 50 Hz
durante 5 segundos. Esta ráfaga nos va a producir una contracción sostenida. Cuando hay efecto del bloqueador no despolarizante, nos va a producir un desvanecimiento. Este desvanecimiento va a ser dependiente del grado del bloqueo, de la frecuencia y de la duración del estímulo y qué tan frecuente utilizamos el estímulo tetánico. Este estímulo tetánico nos va a estimular la síntesis y la liberación de acetilcolina, por lo que posterior a este va a haber una facilitación o potenciación post-tetánica. El estímulo tetánico es extremadamente doloroso, por lo que está limitado solamente para pacientes pues inconscientes, no se hace con el paciente despierto. Además, este nos puede simular un antagonismo, que el paciente se está recuperando el bloqueo, pero no es así. Los bloqueadores despolarizantes no nos van a presentar ni desvanecimiento ni potenciación posttetánica. El conteo posttetánico son 20 estímulos de 1 Hz que se hacen 3 segundos después de la estimulación tetánica. Este nos ayuda a evaluar el grado de bloqueo, sobre todo en el bloqueo profundo, es decir, cuando no hay respuesta del TOF o de la estimulación única. El número de respuestas del conteo posttetánico se relaciona con el retorno de la primera respuesta del TOF. Se cree que cuando está de 6 a 10 es que ya está cercana al TOF. Este nos sirve para eliminar movimientos súbitos, por ejemplo, en cirugías oftálmicas o de la vía aérea, que queremos que no aparezcan corcoveos o tos. Vamos a administrar bloqueador neuromuscular hasta no tener ni TOF ni conteo posttetánico. Estas gráficas son para explicar un poco los grados de bloqueo. ¿Listo? En la primera, aquí tenemos el nivel de bloqueo, la respuesta al TOF y la respuesta posttetánica. Vemos que en el bloqueo intenso no tenemos ni TOF ni respuesta posttetánica. En el bloqueo profundo ya vamos a tener respuesta posttetánica. A medida que este aumenta, pues se va acercando al bloqueo moderado y al recuento TOF de 1 a 3. Cuando ya hay 4 respuestas, pues ya se va a hacer la relación la relación del TOF. Brühl ha propuesto unas pequeñas modificaciones a esto, sobre todo en la parte después del bloqueo moderado. Propone el bloqueo superficial, el cual es una relación TOF de 0,1 al 0,4, el bloqueo mínimo con una relación TOF de 0,4 a 0,9 y la recuperación aceptable con una relación TOF mayor de 0,9. Esta gráfica vamos a ver los grados de bloqueo también, teniendo en cuenta parámetros farmacocinéticos, en el cual aquí en este estudio se administró rocuronium en 0,5 miligramos por kilogramo. La línea negra oscura va a ser la concentración plasmática y las líneas grises van a ser una variabilidad del 10% estimada. Vamos a ver que el bloqueo profundo en promedio va a durar unos 5 minutos. En este no vamos a tener ni conteo posttetánico ni conteo TOF. En el bloqueo, perdón, este es el bloqueo intenso. Bloqueo profundo va a durar un promedio de 12 minutos. En el cual ya va a empezar a aparecer el conteo posttetánico. El bloqueo moderado va a durar un promedio de 25 minutos, en el cual ya vamos a tener un conteo TOF de 1 a 3. En el bloqueo superficial, en el cual ya tenemos relación TOF de 0,1 a 0,4.
y en el bloqueo mínimo una relación TOF de 0,4 a 0,9. En la recuperación completa, un TOF mayor de 0,9. Esta gráfica la traigo también a colación porque nos muestra que los signos clínicos pueden aparecer desde un bloqueo moderado hasta la recuperación completa, lo que los vuelve muy poco confiables o no confiables. La estimulación de doble ráfaga serán dos estímulos cortos tetánicos de 50 Hz de duración de 0,2 milisegundos separados de 750 milisegundos, aunque comúnmente se utiliza ráfagas de 3 impulsos en cada ráfaga. ¿Qué sitios se pueden utilizar para estimular? Pues podemos utilizar cualquier unidad, nervio, músculo. Sin embargo, esta va a estar limitada por la localización de la cirugía. Podemos estimular la unidad nervio cubital, músculo aductor, corto del pulgar, el nervio facial y con el músculo corrugador superciliar, el nervio tibial anterior con los músculos extensores de los pies, el nervio mediano y el nervio peroneo común. Para el estímulo de la unidad nervio facial, músculo corrugador superciliar, vamos a ubicar los electrodos en el trayecto de la rama temporal del nervio facial, colocando el electrodo negativo, en este es de convención de color negro, de forma distal y el electrodo positivo 1 a 2 centímetros de forma proximal. El músculo superciliar es el que mejor se correlaciona con la musculatura de la laringe y el diafragma, por lo que es un buen indicador para la intubación. Pero no es tan buen indicador para la extubación, dado que en algunos casos se puede recuperar antes que los músculos laringeos. Tampoco se recomienda usar corrientes mayores de 25 miliamperios porque puede estimular de forma directa el músculo y no el nervio. Estas gráficas son para mostrar la diferencia en las respuestas musculares a los relajantes. Se administró 0,45 miligramos de rocuronio. En el panel A vamos a ver la gráfica de concentración versus tiempo. La línea roja nos va a mostrar la concentración plasmática, la verde, la concentración en el aductor polis, y la línea café, la concentración en los músculos X, que van a ser las cuerdas vocales, los aductores de la laringe y el diafragma. Como podemos ver, aunque los músculos X son menos sensibles, tienen un mayor flujo sanguíneo, por lo que la concentración aumenta más rápido que en comparación al aductor polis. En el panel B vamos a ver el efecto versus el tiempo. En la parte superior tenemos la concentración efecto 50, que es la concentración en sitio efecto, que tiene una probabilidad del 50% de lograr el efecto. El KO, que es la velocidad de eliminación del fármaco del sitio efecto. El coeficiente de Hill, que es la relación de concentración plasmática con el efecto. Vemos que los músculos X tienen un C50 mayor que el aductor polis, por lo cual son más resistentes, aunque por tener una concentración más rápida van a tener un bloqueo levemente más rápido que el aductor polis. ¿Listo? Pero estos son más resistentes y no van a llegar hasta un 0% de la altura de contracción, a llegar aproximadamente hasta el 20%. Pero vemos también que tiene una constante de eliminación el doble del aductor polis, por lo que se va a recuperar
en la mitad del tiempo que el aductor pollis. Aquí también para mostrar los músculos laringeos en rojo, el superciliar y el diafragma, vemos que tienen una adecuada correlación, pero pues esto también nos plantea un dilema, que con un top de 0, pues con un top de 0 en el aductor ya puede haber actividad de los músculos laringeos y presentarse el corcoveo y la tos. Eh, por esto vamos a recomendar el estímulo del aductor para cirugías periféricas, ortopédicas, para cirugías abdominales, para monitoría de la profundidad de la relajación, para la extubación, porque como podemos ver, cuando se recupera el aductor pollis, ya se ha recuperado los músculos de la laringe y del diafragma. Y el supraciliar se va a recomendar para cirugías torácicas y de la laringe y para la intubación. Como les comentaba hace un momento, el monitor que ahora es comercial es el Stimpo, que tiene un costo de $1.580 en pesos colombianos. El día de hoy es de 5.891.000. Pues tampoco es extremadamente costoso. Lo nuevo que tenemos, vemos que en el hospital de Bundak, en la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, en 2020 desarrollaron una aplicación para smartphone y un TOF pues, inalámbrico. Hicieron un estudio para compararlo con el TOF WAS, en el cual utilizaron 53 pacientes bajo anestesia general. Las ventajas de este iToF es que tiene conexión por Bluetooth, por lo que pues no tiene cables. Eh, Dado que es en el celular, es portable. Se pueden guardar los datos, adjuntarlos al registro, se puede usar para estudios clínicos o como prueba de buena práctica. En el estudio que les mencionaba, se comparó el iToF con el TOF-WAS en diferentes puntos, en diferentes tiempos, durante la anestesia general. En la inducción se comparó antes del relajante neuromuscular, cuando se inicia el relajante neuromuscular con relación TOF, con el conteo TOF, durante el bloqueo profundo, vemos en el conteo postetánico, en el periodo de recuperación, en el conteo TOF, en la relación TOF, y concluyeron que no se encontraron diferencias significativas, aunque como podemos ver, el iToF en todos se ve unos valores inferiores, es decir, tiende a subestimar los valores, pero estos valores no alcanzan para hacer cambios en la conducta. Así es como quedaría un reporte de sesión del iToF. En la parte de arriba vamos a ver el conteo postetánico, perdón, el conteo de TOF y la relación TOF. Los puntos rojos van a ser la relación TOF hasta el 100%, y las columnas azules van a ser el conteo TOF. Abajo el conteo postetánico. Este registro, este reporte se puede enviar por correo o dejarlo guardado en el celular. Las limitaciones del iToF es que se puede desconectar, se pueden desplazar los electrodos, requiere medición de línea de base y se pueden perder los registros. Pero como vemos, estos problemas también se podrían presentar con los otros monitores. En cuanto a la reversión neuromuscular, se realizó una encuesta en Alemania y en Francia, la cual mostró que solo una minoría revierte la relajación, manifestando que si no se administró un bloqueador en las últimas 4 horas, ya hay una reversión espontánea. Cadwell realizó un estudio con 20 pacientes
midiendo como referencia un TOF menor de 0.75 y encontró que a las 2 horas, 4 de estos 20 pacientes tenían este TOF. A las 3 horas, 3 de los 20 pacientes aún tenían TOF menor de 0.75. Y a las 4 horas, uno de los 20 pacientes aún tenía ese TOF bajo. Teniendo en cuenta los datos anteriores, Murphy nos advierte que eh, la reversión neuromuscular rutinaria con anticolinesteráticos no garantiza la recuperación completa de la función neuromuscular en la unidad de cuidados postanestésicos, y que la reversión rutinaria está recomendada en todos los pacientes que reciban manejo intraoperatorio con bloqueadores y no sean monitorizados. Para la reversión podemos utilizar la nestigmina, la cual va a actuar en la hendidura sináptica, inhibiendo la acetilcolinesterasa, aumentando la acetilcolina, la cual poco a poco va a ir desplazando al bloqueador neuromuscular. Los tiempos de reversión, por la mayoría de profesionales, van a ser subestimados. Kim hizo un estudio en el cual evaluó el tiempo para alcanzar un TOF de 0.7 partiendo de conteos de TOF desde respuestas de 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces, desde un conteo de TOF de 1 para alcanzar un TOF de 0.7 se van a tardar 28 minutos. Desde un conteo de TOF de 2 hasta un TOF de 0.7, 22 minutos. Desde 3 respuestas, 15 minutos, y desde 4 respuestas, 9 minutos. Entonces, Kim recomienda que cuando se tiene un conteo de TOF de 4 respuestas, no se debe extubar antes de 15 minutos para lograr un TOF mayor de 0.9. Kottmann realizó un estudio con 30 pacientes en el cual comparó la reversión desde el conteo de TOF de 2 respuestas entre rocuronio y cisatracurio, y encontró que 10 minutos después de la post-reversión la mayoría presentaban un TOF de 0.7, y 30 minutos post-reversión, 5 de los 30 pacientes no alcanzaban un TOF de 0.9. Igual con el cisatracurio, los 10 minutos la mayoría un TOF menor de 0.7, a los 30 minutos 2 de los 30 pacientes no alcanzaron un TOF de 0.9. Hans y colegas hicieron un estudio similar, también evaluando el tiempo de duración desde el conteo de TOF. Estas son las respuestas de TOF, 1, 2, 3 y 4, hasta un cociente TOF determinado, hasta 0.7, 0.8, 0.9. Desde conteo de TOF de una respuesta hasta 0.7, a un TOF de 0.7 se podría tardar 10 minutos en promedio, y hasta un TOF de 0.9 unos 22 minutos, por lo que concluyen que después que la reversión se debe realizar 15 a 30 minutos antes de extubar el paciente y evitar una extubación precoz. Como vemos, los grados del bloqueo nos sirven también para guiar la reversión. En este esquema, Naguib nos recomienda dosis diferentes de neostigmina y no solo la regla de 5-3 con atropina, de 5-1 para todos los pacientes. Por ejemplo, en el bloqueo moderado, nos recomienda utilizar 5 a 70 microgramos por kilogramo. En el bloqueo superficial, 50 microgramos por kilogramo. Y en el bloqueo mínimo, 20 microgramos por kilogramo. Y no recomienda utilizar neostigmina cuando ya hay una recuperación completa o un TOF mayor de 0.9. Debemos utilizar la atropina como adyuvante, dado que disminuye los efectos colinérgicos, nos disminuye
la probabilidad de presentar arritmias en un 20%. La dosis efectiva de la atropina va a ser de 0.02 miligramos por kilogramo cuando utilizamos neostimina 0.04 miligramos. Y cuando utilizamos neostimina de 50 a 70 microgramos, vamos a administrar atropina 0.025 miligramos por kilogramo. Esta se recomienda administrarla antes o junto con la neostigmina. También podemos revertir con su Gamadex. Este actúa encapsulando e inactivando al bloqueador neuromuscular esteroide. Este pertenece al grupo de las ciclodestrinas. Este tiene una unión fuerte pero reversible con estos bloqueadores. Su estructura se basa en 8 moléculas de azúcar, las cuales están unidas en anillo. Posee un centro lipofílico que en el exterior es hidrofílico. Este tiene cargas negativas y van a atraer las cargas positivas del bloqueador neuromuscular, llevándolo hasta la cavidad del Sugamadex. El Sugamadex no tiene afinidad por cualquier receptor, es biológicamente inactivo, por lo que no tiene efectos hemodinámicos. Vamos a utilizar 3.57 miligramos de Sugamadex para encapsular 1 miligramo de rocuronium. Este inició su comercio en el 2008 y fue aprobado por la FDA en el 2015. El Sugamadex tiene un efecto reversor 10 veces más rápido que la neostigmina. Nos disminuye mucho la parálisis residual. Está indicado claramente en el bloqueo intenso y profundo con aminoesteroides. Es eficaz y seguro en poblaciones especiales. También la dosis va a variar dependiendo del grado del bloqueo. En el bloqueo intenso va a ser de 16 miligramos por kilogramo. En el bloqueo profundo de 4 a 8 miligramos por kilogramo. En el moderado al mínimo va a ser de 2 miligramos y no se recomienda dar cuando hay recuperación completa. Aunque es un medicamento muy seguro y eficaz, debemos tener en cuenta ciertas situaciones. El Sugamadex se une a los anticonceptivos orales, por lo que se recomienda en mujeres en edad fértil utilizar otro método anticonceptivo una semana después del uso de Sugamadex. La falta de monitoreo objetivo va a hacer que administremos una dosis insuficiente de este medicamento, lo que nos puede dar una falla en la reversión. Este debe ser administrado basado en el peso ideal del paciente. Tampoco es un medicamento infalible que TACE hizo un estudio con 117 pacientes con bloqueo con rocuronium, lo revirtió con Sugamadex, en promedio utilizó 2.4 miligramos y encontró un bloqueo residual con una incidencia del 4.3%. Aunque no hay una recomendación específica para poblaciones especiales, en la práctica clínica debemos equilibrar el riesgo y beneficio de los efectos adversos de la neostigmina y la atropina en comparación con el Sugamadex y tener en cuenta que, por ejemplo, en pacientes con EPOC pueden producir broncoconstricción con neostigmina y atropina y se recomienda mejor Sugamadex en pacientes ancianos con riesgo de delirio, en pacientes con enfermedades coronarias, con valvulopatías tipo estenosis o con arritmias. Haciendo esta revisión se nos planteó una incógnita. ¿Cuál es la recomendación si se necesita reintervenir el paciente, si ya se usó Sugamadex? ¿Podemos volver a utilizar rocuronium después del uso de Sugamadex? Si es así, ¿qué dosis se usa de rocuronium? Si todavía siguen despiertos,
¿Quieren opinar al respecto de los residentes? De pronto algún R2 o R1 o R3. Eh, Luis, sigue la charla porque entonces Listo, profe. toca Ya falta poco. al finalizar los comentarios, por favor. Ya falta poco, profe. Sí. Encontraron, la ficha técnica encontramos que cuando se aplicó el Sucamadex 4 horas antes, se debe administrar 1.2 miligramos de rocuronio y cuando son 4 horas después, dosis de 0.6 miligramos por kilogramo. Se debe tener en cuenta que cambian algunas variables, que el inicio de la acción va a ser 4 minutos aproximadamente y que el bloqueo puede durar 15 minutos. ¿Qué dicen otros grupos científicos respecto a la monitoría? La Sociedad Checa de Anestesiología y Cuidado Intensivo en 2010 dice que la evaluación clínica y subjetiva no son confiables, que el uso del monitor es lo más apropiado en el presente. El consenso de anestesiólogos en Gran Bretaña e Irlanda en el 2016 dice que cuando se utilizan relajantes siempre se debe utilizar monitor. Que un estimulador de nervio periférico cuantitativo y objetivo es la mejor manera de controlar el grado del bloqueo, que lo ideal es controlarlo con el músculo aductor del pulgar. La Sociedad Americana de Anestesiólogos respecto a la monitoría se mantiene silente, no se ha manifestado, pero tampoco menciona sus razones. En Colombia, la SCARE en el 2015 sacó un consenso de las normas mínimas en el capítulo 4, apartado 4.2.5, en el cual recomienda el uso del estimulador de nervio periférico para la relajación muscular en el transoperatorio. Entonces, ¿por qué no utilizamos los monitores? Por el costo, pues creemos que no, porque los estudios vemos que así esté disponible, no se utiliza. Se cree que la mayor barrera es desaprender los conocimientos antiguos y obsoletos, dado que algunos profesionales consideran solo cambiar cuando estos conocimientos vayan a ser, o estas conductas vayan a ser perjudiciales. Porque somos inconscientes sobre la alta incidencia del bloqueo residual y por la limitada experiencia de la exposición a la monitoría objetiva y a los monitores. Como conclusiones, tenemos que debemos tener una adecuada adherencia a las prácticas seguras en cuanto a dosificación de bloqueadores, monitoría y reversión, evitar los bloqueadores de larga acción, que los test clínicos no son confiables para la recuperación neuromuscular, que debemos hacer un seguimiento cuantitativo y objetivo de la relajación neuromuscular, que la reversión se inicia con un TOF mayor de 2 respuestas cuando se utiliza TIVA o halogenado con TOF mayor a 4. El Sugamadex lo podemos utilizar en el bloqueo profundo con un TOF menor de 0.2 o un TOF menor en TIVA o de 0.4 en inhalado. El momento de la extubación se recomienda con un TOF mayor de 0.9 y que con un TOF mayor de 0.9 se debe descartar el uso de la neostigmina. Y listo, hasta ahí era todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, Luis, muchas gracias por tu primera exposición de tu residencia. Siempre es bueno revisar estos temas básicos. Voy a darle la palabra al doctor Benítez, que fue tu tutor inicialmente y luego iniciamos con la discusión. Javier, tienes el micrófono. ¿Me escuchan, Fabricio? Sí, te escuchamos. Bien. Ok. No, primero quería felicitar a Luis Miguel, pues, por el tema. Creo que lo
no, pues, a profundidad desde la parte fisiológica hasta la parte, pues, de la monitoría y sobre todo lo que o sea, el motivo era, cuando revisamos el tema, era por qué seguimos viendo tanta resistencia a, a monitorizar estos pacientes. O sea, si nosotros tenemos monitoría de la presión, de la oxigenación, de la cardiografía, y estamos usando un medicamento que directamente afecta la placa, todavía seguimos notando cierta resistencia a monitorizar y casi que estamos revirtiendo a nuevo por tiempo. Lo que incluso es impactante ver que a veces hay pacientes que después de 3 o 4 horas de la última dosis del relajante siguen con un grado de relajación. Y digamos, nosotros estamos haciendo caso obvio a eso. Entonces, la invitación es a nuestros residentes y pues, a todos los colegas a que tenemos que monitorizar. O sea, ya habló de las incidencias de complicaciones por la inadecuada reversión o por la relajación residual que se presenta en nuestros pacientes en las unidades de cuidado posanestésico. O sea, no es bajo, realmente es alto. Y, pues digamos, Colombia sí está muy a la par de los otros países donde solo hay una adherencia cercana al 20, máximo el 30% para la, para la monitoría. Ahora, hay unas cosas que también, digamos, que hay que dejar claro porque a veces nos pasa mucho en la clínica y es que nosotros normalmente monitorizamos al doctor del pulgar y a veces el cirujano, por ejemplo, nos dice que el paciente está duro, que está con adecuada relajación y a veces le decimos, doctor, pero es que el tope está en cero. Entonces hay una cosa que sí habló muy claro Luis Miguel y es que acuérdense que hay una diferencia entre la recuperación del diafragma y la recuperación del aductor del pulgar. O sea, el diafragma se puede recuperar mucho antes que el mismo aductor y el hecho de que tengamos un top de cero no quiere decir que el paciente no se haya recuperado el diafragma, o sea, seguramente ya se ha recuperado. Y ahí, digamos que en ese sentido, el cirujano sí tiene razón en que posiblemente nos falta una adecuada relación, sobre todo en cirugía abdominal o en cirugía torácica. Y lo mismo, pues, monitorizar el aductor del pulgar nos da también un puente de seguridad, porque si ya el paciente está recuperado ahí, los músculos laringeos y el diafragma seguramente ya se han recuperado mucho tiempo antes. Ahora, la monitoría también es importante, aunque digamos, no lo quisimos tocar con Luis Miguel, y es que a veces nos toca colocar dosis continuas o bonos repetidos del relajante, o algunos colegas usan infusiones de relajante. Y acuérdense que en el concepto que habló de DUR 25, o sea, el tiempo en que administrar el medicamento se recupera la altura en un 25%. Esta puede ir cambiando, o sea, se puede ir prolongando a medida que vayamos colocando más bolos seguidos. O sea, por eso la recomendación es que si usted va a administrar bolos sucesivos, cada vez sean de menor dosis, porque si usted sigue administrando la misma dosis de bolos, posiblemente la DUR 25 va a ser mayor. Y ahí sí es peor, si no monitorizarlo no nos vamos a dar cuenta de esto y el paciente posiblemente va a tener un alto grado de relajación residual. Y es claro que también hay que monitorizar porque a veces ya nos ha pasado, yo lo he vivido en la experiencia clínica, es que los pacientes están profundamente relajados con tos de cero o cercano a uno y a pesar de eso revertimos con neostigmina y es claro que cuando somos aminesteroideos está contraindicado. Incluso el doctor Nagui que vino hace unos 8 o 10 años acá, él incluso se atreve a decir que nosotros deberíamos revertir incluso cuando tengamos 3 o incluso 4 respuestas. En el último artículo él sí dice que a partir de 2, pero cuando él vino incluso daba que por sentado que si no tiene 3 o 4 respuestas ni nos deberíamos atrever a revertir con neostigmina. Igual quiero felicitar a Luis Miguel, ahí están los consensos para que los quieran adquirir. La sociedad también tiene una recomendación desde hace más de 6 años donde la sugiere. Creería que a futuro debería ser obligatorio tener en nuestros quirófanos monitores de relajación, pues de monitoría de la relajación, porque así es la única forma que los podemos tener las instituciones. A veces lo que pasa es que no los podemos adquirir porque los tienen ciertas empresas farmacéuticas y no los venden. Incluso con Fabricio estuvimos haciendo la derivación del Estico, que es el monitor que tenemos en Fundación Valladolid, donde yo trabajo ahora, y no te lo venden de forma particular a menos que esté asociado a un negocio ahí con una empresa
de líquidos, una cosa así. Pero yo creo que si se vuelve una forma obligatoria, posiblemente nuestras instituciones sí se preocupen por adquirirlo, porque a veces pasa es que no tenemos. Y lo último es que algunas máquinas de anestesia en algunas instituciones no usan acelerometría, pero sí usan cinemiografía. Entonces también los invito a que usen este método, aunque es un poquito menos preciso, también es adecuado utilizarlo. Muchas gracias. Eso es uno de los grandes problemas, Javier, que las instituciones no nos adecúan los equipos. Una gran mayoría de instituciones son muy dadas a ser bastante conservadoras en la compra de equipos y tecnología. Algo muy similar sucede con la ultrasonografía, con los equipos de vía aérea. Muchas veces no es falta de capacitación o de ganas de utilizarlos por parte del anestesiólogo, sino las instituciones, ¿no? De hecho, muchas veces toca a nosotros comprarlo, como lo hemos hecho. No sé si vas a comentar algo más, Javier. ¿Sí? Qué pena, ya molestarlo. No, yo creo que lo que vos decís que es una falta de las instituciones de preocuparse, pero también yo a veces veo facilidad del gremio cuando faltan insumos y nosotros no, digamos, no nos sentamos en la raya. Porque eso es la seguridad para nosotros y nuestros pacientes. Entonces, a veces les vale huevo eso, pues, por decirlo de esa forma. Pero si nosotros podemos exigirnos y pararnos en la raya, creo que podemos lograr más. ¿Qué hubo, Germán? Puedes hablar, ya te di el micrófono. Hola, Fabricio, hola a todos, buenas noches. Felicitar a Luis por la conferencia. Yo sé que pues, es la primera conferencia que él da y pues le dio un manejo adecuado al tema. Allí de pronto, no sé si él alcanzó a mencionar, porque entré un poco tarde, es saber si nos mencionó el estudio que se hizo en el hospital sobre la relajación residual en unidad de cuidados posanestésicos, Luis. El porcentaje de relajación que se encontró en el estudio que se hizo cuando estábamos de residentes, que se publicó en la revista de Economía de la Anestesia. ¿De pronto lo revisaste, Luis? Tengo micrófono. Ya lo tienes abierto, ya te estamos oyendo. Sí, profe, sí, lo revisamos. Y era alto. Sí, se lo mencionó, claro que sí. Pues allí en ese estudio nosotros veníamos insistiendo desde el 2012 y cuando se publicó en el 2016. Era concordante con lo internacional, ¿no? No es ese, Luis. ¿No? Es un estudio que hicimos con la parte que hacemos de investigación, en la cual planteábamos proyectos y se ejecutó. Era un estudio en el cual se hacía TOF en recuperación a los pacientes cuando se sometían a anestesia general. Y es ahí hecho, en el Hospital Universitario del Valle. Y lo que se encontró en su momento, pues porque eran el grupo, yo no soy de los autores, pero sí estábamos en ese momento ayudando entre todos a recolectar los datos y a enviar pacientes, era que alrededor del 40% de los pacientes cuando llegaban a la unidad de cuidados posanestésicos tenían un TOF por debajo del 90%. Entonces eso nos llamó mucho la atención y tratamos pues de insistir y desde allí pues nos hemos venido formando con la escuela que si uno no tiene cómo monitorizar la relajación y usted utilizó un bloqueante neuromuscular, pues hombre, tiene que utilizar reversión, o sea, ya sea la que disponga, neostigmina o sugamades, pero tener como esa consideración que no es porque usted piense en los signos clínicos o en el tiempo, si usted no tiene una evaluación objetiva del bloqueante neuromuscular y usted está para usted estar 100% seguro que el paciente no va a llegar con relajación residual a la unidad de cuidados anestésicos, que es donde se presentaban con mayor frecuencia
los eventos y se siguen presentando algunos eventos catastróficos. Entonces, allí en ese momento se encontró que pancuronio, que era un relajante muy de la época, pues porque yo creo que ya ahorita ninguno de los residentes tiene allí en su haber pancuronio. Nosotros sí llegamos a utilizarlo como residente y era casi que el bloqueante neuromuscular por elección en cirugías de neuro o incluso en cardio, pero pues tenía este problema que cada vez que se utilizaba y no se daba una buena reversión, pues el paciente salía con relajación residual a la unidad de cuidados anestésicos. Entonces era muy importante ese punto de revertir, monitorizar obviamente y tener presente esta incidencia pues que se encontró en un centro universitario donde uno esperaría pues que todos los residentes tengan como esa conciencia. Entonces la importancia de esta conferencia es resaltar ese evento de que alrededor del 40% de los pacientes pueden llegar con relajación residual a unidad de cuidados posanestésica y eso es responsabilidad 100% del anestesiólogo que estuvo en el caso. Entonces es muy importante recordar eso y tener en cuenta esa precaución. Asimismo, la temperatura, que ya en conferencias anteriores han hablado sobre la importancia de la monitoría de la temperatura y cómo, a pesar de que no fue un hallazgo significativo, se encontraba que los pacientes que tenían más relajación residual eran aquellos que tenían una temperatura mucho menor comparado con aquellos que no estaban con relajación residual. Entonces, son variables importantes para tenerlas muy en cuenta y yo sé que la monitoría puede ser bastante difícil, pero pues cuando haya la facilidad, cuando Fabricio está allí en la cirugía y haya la facilidad de tener el TOF, pues utilizarlo e interpretarlo. Esa es la intervención. Gracias, Fabricio. Sí, de acuerdo. Cuando tengan la oportunidad, usémoslo, que a veces está el equipo y no se usa. ¿Algún otro docente quiere comentar algo en relación al tema de hoy? ¿O algún residente que levante la mano? De hecho, ya pueden ustedes mismos reactivar el micrófono. Lo que pasa es que los apago porque a veces se abren en plena presentación y pues daña la presentación que de todas maneras queda grabada para las personas que no puedan estar. Aló, buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué hubo, Carlos? Sino que pues el compañero hizo una pregunta respecto al uso nuevamente de dosis de rocuronio después de haber usado el Sugamadex. Pues no sé, yo pensaría que mejor si es necesario nuevamente intubar al paciente por alguna razón, mejor usar de pronto cisatracurio, que no se ve interferido pues por el Sugamadex, pues sería pues como lo que yo haría. Carlos, qué pena. Con respecto a ese tema, la recomendación de la casa es que si usaste su Gamadex y tienes que reintervenir al paciente y reintubarlo, no se puede usar antes de 5 minutos, o sea, rocuronio no. Idealmente cisatracurio o una benzilisoquinolina. Pero si de pronto, digamos, necesita hacer una intubación, o sea, usar rocuronio de nuevo y el tiempo es menos de 4 horas, uno debe subirse hasta 1.2. Es como la recomendación. Después de las 4 horas ya puedes bajar otra vez a dosis efectiva 95, que sería 0.6. La otra cosa que dijo Germán, que me parece muy cierto y que también recalcó Luis ahí, porque es una recomendación también de expertos, es que si nosotros no usamos monitores, debemos estar obligados a rever. ¿Sí? Nagui cuando vino en su tiempo, o algunos decían que si usted usa rocuronio a dosis usuales, 0.6, pues porque no. Uno de pronto no se podría atrever a revertir después de hora y media. Porque a veces uno dice, no, el tiempo es 40, 60 minutos, pero incluso él recomendaba que si uno quiere tener una falsa seguridad, más o menos hora y media y con becuronio 2 horas. Entonces, pero digamos que es preferible pecar por exceso, en el sentido de que es preferible revertir si no usamos monitor, siempre revertir. En cuanto a los Sugamadex en poblaciones especiales, porque no hay una consideración especial, posiblemente los pacientes con valvulopatías tipo estenosis, los pacientes con delirium o que tengan Alzheimer, estas cosas, o que tengan riesgo de delirium, pues es preferible usar Sugamadex
Y con Luis nos dimos la tarea porque siempre, como cuando se lanzó la molécula, se satanizaba al neostigmine por las complicaciones pulmonares que puedan tener. O sea que el neostigmine puede ser más incidencia de broncoespasmo. Luis mostró ahí un estudio el año pasado donde usaba su gamma de citrofuronio y neostigmine, perdón. Y ellos lo que encontraron en cirugía mayor en pacientes ya mayores también es que lo que beneficiaba de usar su gamma era que había menos tasa de relajación residual. O sea, los pacientes pues con su gamma no llegaban relajados a recuperación. Pero la tasa de complicaciones pulmonares, aunque fue un poco mayor con neostigmine, no fue significativo desde el punto de vista estadístico. Entonces, o sea, el neostigmine tampoco, digamos que, porque uno dice, no, pues se puede acceder o broncoespasmo, pues mira que en ese estudio no encontraron como una cosa así que marcara mucha diferencia entre una molécula y otra, pero sí habría que tener como la consideración en algunas poblaciones, por ejemplo, pacientes con enfermedad coronaria activa, pacientes que tienen estenosis aórtica, estenosis mitral, demencia, posiblemente su gamma pueda tener, y evidentemente la indicación exclusiva es relajación profunda o intensa con uso de aminoesteroideos. Esa es la principal indicación de uso de gamma. Después de ahí, para adelante, pues neostigmine. Y lo que decías, Carlos, o sea, cuando se usa su gamma, si pues, quiere volver en todo el paciente, idealmente usar una benzilizoquinolina, pero igual podrías usar rocuronio, pero tienes que tener la consideración que hay que colocar 4 dosis efectivas 95 si se usó su gamma en las 4 horas previos a que se tiene que reintubar al paciente. Listo, profe, gracias. Allí me gustaría mencionar algo adicional es con las benzilizoquinolinas, pues porque en ocasiones muchos compañeros tenían la falsa sensación de seguridad de decir de que si yo uso citracurio, entonces y ya ha pasado una hora y media, pues ¿para qué revertir? Entonces era muy controvertido y sigue pues, siendo, pues si usted no tiene monitoría de la relajación, pues obviamente allí la única forma de saber si va a revertir o no es monitorizando. Y al punto que hoy es que hasta que no tengamos disponible Calavadiol 2, pues pensar que, por ejemplo, si yo tengo un bloqueo en el que tenga un TOF de 0 con cisatracurio, allí yo qué puedo hacer? Nada, me toca esperar y tiempo, porque no tengo un antídoto como en el caso de su Sugamades. Sin ser pues nada de parte comercial, pues yo sí voy un poco más tranquilo teniendo un antídoto con un bloqueante neuromuscular tipo rocuronio a no tener el antídoto que todavía no ha salido de cisatracurio. Entonces sí es muy, pues, muy de cada uno de aprender a manejar. Y nuevamente otra invitación que le hago a los residentes es que no se casen con un solo bloqueante neuromuscular. Yo sé que en ocasiones la más fácil de todas es rocuronio o cisatracurio, que ya están preparados porque ya vienen en la ampolla líquido como tal. Pero también existe el becuronio. Entonces acuérdense de usar estos aminoesteroideos y el cisatracurio, que es el que tenemos, para que ustedes conozcan, tengan la experiencia y sepan cómo administrarlo. Igualmente, pues recordar las dosis y los efectos de cada uno. Gracias. Jorge, ¿puedes tú mismo Buenas reactivar el noches. micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí, Jorge. Bueno, pues felicitar al residente primero porque pues siempre los temas de fisiología pues yo creo que es lo más básico, pero es lo más importante y lo que más rápido se nos olvida. La pregunta que le tendría al residente y al profe Benítez era si de pronto revisaron algo especial en la población pediátrica, porque lo último que yo revisé era que por encima de 2 años era que estaba autorizado pues por las reguladoras de medicamentos, pero siempre habían estudios anecdóticos de uso en recién nacidos o en lactantes menores. Pero la razón era que el sugamades puede incluso producir efectos adversos como bradicardia, que pues en la población infantil es bastante deleterio. Entonces no sé si revisaron algo especial nuevo sobre la población pediátrica y el uso del sugamades. ¿Qué hubo, Jorge? No, mira que sí queda igual, o sea, ellos como que la recomendación es por encima de 2 años. Y pues hay casos anecdóticos como vos decís. De hecho, con
con Luis estuvimos buscando si la monitoría también debe cambiar en el tipo de estimulación supramáximo entre la población pediátrica y adulta. Y la recomendación es la misma, o sea, hay que hacer como una especie de monitoría para encontrar estímulo supramáximo y en promedio queda como en 50. Y hubo una encuesta de hace unos años, anestesiólogos pediatras en Estados Unidos, y mira que ellos, la reversión de preferencia con aminoácidos siempre ha sido su gamma S por encima de atropina, de neostimina y atropina, pero la FDA tiene la consideración pues que debería ser en poblaciones pues mayores de 2 años, pues es como la consideración. Y obviamente Estados Unidos pues tiene pues el poder económico para que usted pueda usar esto, pues olvidarse de neostimina o de la atropina, y usan su gamma S de preferencia, y ellos no han encontrado como muchas tasas de complicaciones. Se ha visto con su gamma S a veces alergias o anafilaxis, cosas así, pero sí la recomendación es como por encima de 2 años. No sé, Luis, que Sí, profe, lo mismo, de mayores de 2 años, se repetía lo mismo. Bueno, listo. Yo creo que ya son las 9 de la noche. Podemos dar por terminada la actividad. Muchas gracias por la participación. No olvidar firmar la lista de asistencia. Felicitaciones a Luis en su primera presentación de este tema, como lo dijo Vargas, básico y muy importante en nuestro quehacer diario. Muchas gracias a todos. Gracias.